Eguno guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaurko prentsaurrekoa, aurtengo udararen edo hondartzen denboraldiko datuak emateko da. Eta nerekin Monika Pedreira, ingurumen departamentuko zuzendaria daukat. Nik hasteko bi edo hiru xehetasun eta gero ja Monikak emango ditu datu orokorrak. Azpimarratzekoa, zabor gutxigo jaso dugu eta gainera herena baino gehiago murriztu da hondartzetan sortzen den zaborra. Bigarren aldiz edo bigarren urtez gauza bera gertatzen dena, eta hori azpimarratu nahi nuen lehenengo gauza. Gero eta gutxigo sortzen ditugu zaborrak edo uste ditugu zaborrak hondartzetan, eta hori esan nahi du Gipuzkoarrok egiten dugun erabilera, hondartzen erabilera, ona dela, oso ona dela. Eta gero eta kontzientzia gehiago daukagula gure hondartzak eta gure itsasoak ez ikintzeko garaian. Hori nahi nuen azpimarratu eta bereziki gainera. Bestetik ere, aurten zer egin dugu? Bidiometria sarea erabat zabaldu dugu gure hondartza guztietara, eta badakizue biometria sarea ez dela txantxetako sare bat, baizik eta segurtasuna, okupazioa, informazioa eta etorkizunera begira jasotzen ditugun datuak oso garrantzitsuak izango dira. Adibidez, klima aldaketaren eragina nolakoa den gure kostaldean. Baita ere, kontzientzia aldetik eta informazio aldetik, badakizue minbiziaren aurkako elkartearekin egin dugun lana oso garrantzitsua izan da. Jende asko eta asko agertu dira bere probak egitera. Baita ere, mausekin egin den lana oso garrantzitsua izan da, kontzientzia aldetik, eta baita ere aurrekin eta umeekin egin den lana ere azpimarratu nahi nuen. Tailerretara, jende asko hurbildu da, eta aldortatik gero eta gehiago hurbiltzen den edo garrantzia duen lana edo ekimena da. Eta bukatu nahi nuen, esanez, irisgarrintasun lanak ere bukatzak dijoaztela, eta urrungo urtera begira, nahiz eta gaur datuak eskaini, baino azpimarratu nahi nuen baita ere urrengo urtean, 2008an, gure hondartza guztiak irisgarrintasuna bermatuta izango dutela. Alde horretatik, gure esaten genuen, gure hondartzan kudeaketa integrala bideratzeko garaian, pausoak eman ditugu, eta gero eta gehiago baloratzen den prozesua da, eta azpimarratzekoa 4 edo 3 datu hauek. Eta besterik gabe, Monikari emango diote hitza, berak azpimarratu dezala eta berak emango ditu datu guztiak. Antes de darle la palabra a Mónica, que se explayará en todos los temas, muy brevemente, tal y como decía en euskera, muy brevemente, destacar que se ha reducido de forma importante la generación de residuos en nuestras playas por segundo año consecutivo. Se ha generado un 34% menos, no es un dato baladí. Luego entrará en detalles Mónica Pedreira, la directora de Medio Ambiente. También, como destacaba, se ha extendido por completo la red de videometría, con toda la importancia que tiene eso en cuanto a generación de información, tanto presente como futuro, la seguridad de los bañistas y la ocupación de nuestras playas. Se ha trabajado intensamente con la Asociación contra el Cáncer, se han acercado cada año, se acerca más gente a hacerse sus pruebas y eso consideramos que es un dato importantísimo. Seguiremos trabajando intensamente con ellos. Se ha trabajado también un año más con EMAUS, con un punto de información y con un trabajo intenso que se hace con la ciudadanía, y también destacar, lo quiero destacar expresamente, los talleres que se hacen pensando en los más pequeños, que han tenido una acogida espectacular. Por tanto, esos 4 puntos sí quería destacar, sin entrar en más datos, y ya ahora sí que definitivamente le doy la palabra a Mónica Pedreira para que sea ella la que os dé los datos más significativos. Eskerrik asko. Mónica. Eskerrik asko, José Ignacio. Bueno, pues como bien indicaba el diputado, os voy a presentar un poco cuáles han sido los trabajos realizados a lo largo de la campaña de playas y en especial en la época estival,
Como sabéis, los trabajos que se realizan desde la Dirección de Medio Ambiente, la Diputación Foral de Guipúzcoa, se centran en la limpieza general y diaria de todas las playas. Asimismo, hemos incluido la limpieza manual de las zonas de dunas que requieren una limpieza específica y manual para evitar daños a la propia biodiversidad y a las especies vegetales allí presentes. Se han venido llevando a cabo los trabajos de mantenimiento de los accesos y nivelación de arenas, el cribado de los arenales para asegurar una arena de calidad para los usuarios de las playas. Se han llevado a cabo limpiezas especiales a lo largo de toda la época estival, en especial en lo referente a la presencia de animales muertos, como luego os daré los datos, así como a la presencia de algunos residuos poco frecuentes. Y durante esta época estival se ha llevado a cabo una retirada importante de una elevada cantidad de algas que ha habido en la playa de Ichurún, en Zumaya, y que ha requerido un esfuerzo adicional durante esta campaña estival. En cuanto a la producción de residuos totales en nuestras playas, si analizamos los datos desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre, es decir, lo que se lleva de año, se han recogido un total de 491.000 toneladas. Esto es un 29% menos que lo que se ha recogido en el mismo periodo respecto al año 2018. En todas las playas podemos ver que se produce una reducción y podemos decir que continúa la tendencia de reducción de residuos en nuestras playas que ya observamos y os presentamos en el año 2018. Si nos centramos en los datos concretamente referentes a la temporada estival, que sería desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, vemos que el total de los residuos recogidos han sido 303.000 toneladas y aquí el descenso en la época estival es mayor. El descenso ha sido de un 34% si lo comparamos con los datos que se obtuvieron en la campaña del 2018. En general, en cuanto a lo que es la producción y la recogida de residuos, vemos que Zarauz es la que destaca con cerca de 48 toneladas, seguida por Zumaya. Y, en general, en todas las playas se aprecia un descenso muy acusado en la general de residuos, aspecto que es, como os decía antes, una buena noticia en cuanto a la gestión que están haciendo los usuarios de nuestras playas, y se ve que en todas las playas, en todos los municipios, existe un descenso, excepto en Guetaria, que se ha observado un ligero ascenso. Si analizamos los datos respecto al año 2017, podemos observar que lo que es en la época estival, la bajada en la generación de residuos es del 61%, un dato que creemos que merece ser destacado. En cuanto a las principales incidencias que se han producido durante la época estival, en primer lugar tenemos, como ya vimos el año pasado, pues la presencia de hogueras que se producen no solo durante la noche de San Juan, sino que, como en algunas playas, pues han producido a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre, aunque bien es de destacar que en el caso del municipio de Zarauz se ha reducido el número de hogueras en la playa. En cuanto a lo que os decía, las incidencias respecto a animales muertos, a lo largo de la época estival se han encontrado dos durante el verano, ambos de ellos delfines, uno en Zumaya el 8 de julio y el otro en Zarauz el 5 de septiembre. En ambos casos, y tal y como establece el protocolo que hay establecido con el propio Gobierno vasco, se ha procedido a su retirada y gestión según ese protocolo. Otra de las incidencias que hemos tenido a lo largo de la época estival es que, como sabéis, la playa de Ondarbelch ha permanecido cerrada por las obras de construcción de la mejora de la carretera que se están llevando a cabo por esta Diputación, de la carretera GI 638. Y finalmente destacaría la problemática que se detectó en la playa de Ichurún a lo largo del mes de agosto, en el que se produjo una acumulación elevada de algas y que requirió por parte de este departamento un esfuerzo especial de recogida con la finalidad de evitar precisamente las molestias a los usuarios. Finalmente, lo que se refiere a incidencias, como suelen ser todos los años, de eventos deportivos o otro tipo de eventos que se hacen no solo en la playa, sino en los límites con la playa, destacaríamos los dos principales incidentes que hemos tenido, ambos en Zarauz. El primero de ellos es el concierto que se llevó a cabo de los 40 principales el día 31 de julio, que motivó una gran cantidad de residuos, no solo en el malecón, sino en la propia playa, por la cercanía,
y que fue solventado el mismo con un refuerzo de los equipos de limpieza. Lo mismo el 9 y el 10 de septiembre, con las fiestas de Euskal Jaiak, que ha requerido que se lleve a cabo una limpieza extraordinaria durante ambos días, incluso un refuerzo a la tarde para asegurar la limpieza y la calidad de las playas. En cuanto a las estaciones de videometría, como sabéis, a lo largo del año 2019 hemos ejecutado 5 nuevas instalaciones y en este momento ya están totalmente operativas las 9 estaciones. Es decir, tenemos monitorizado desde el punto de vista de estaciones de videometría todo el litoral guipuzcoano. Las 3 aplicaciones fundamentales que persigue esta red implantada, como sabéis, es por un lado el análisis de la asistencia a los usuarios a las playas, un análisis de asistencia que tiene la finalidad de proporcionar esos datos no solo a la propia Diputación en cuanto a las labores de limpieza, sino a nuestros ayuntamientos a través de la Mesa Territorial de Playas, con la finalidad de ir mejorando tanto los servicios de limpieza como los servicios que dan los ayuntamientos en cuanto a aparcamientos o otros servicios adicionales a las necesidades y al uso real de las playas. La segunda aplicación es la aplicación de la seguridad, el baño seguro. Está a través de la red de videometría, como sabéis, obtenemos mapas de oleaje en los cuales identificamos diariamente cuáles son los puntos de riesgo. Esa información se la suministramos a los equipos de socorrismo de todas las playas y en base a eso ellos identifican cuáles son los puntos o las zonas de riesgo. Y finalmente, la última aplicación que obtenemos con la red de videometría, que es la referente al cambio climático y que con ella lo que estamos analizando es la evolución de la línea de costa y la evolución y la distribución y la forma de la arena. Estamos haciendo los análisis morfodinámicos de nuestras playas. Indudablemente, analizar la perspectiva del cambio climático requiere que gracias a las estaciones de videometría este año ya empezamos a disponer de datos para generar esas series temporales de datos que necesitamos para poder aplicar la perspectiva del cambio climático. En cuanto a los usuarios al número de usuarios totales que hemos tenido en Guipúzcoa durante la temporada estival, el total de usuarios han sido 693.034 usuarios. Como veis, ahí los tenemos identificados por cada una de las playas. La playa de Hondarribia es la de mayor número de usuarios, con 237.000 usuarios, seguida de Zarautz con 215.000. Como sabéis, el año pasado dimos los datos de asistencia, únicamente los dimos para 3 playas. Gracias a la nueva red de videometría, a partir de ahora ya podremos tener informes anuales de todas las playas e ir adaptando esos servicios a la ciudadanía que os comentaba anteriormente. En cuanto a la seguridad de nuestras playas, como os decía, antes de la temporada de verano hemos mantenido reuniones con el personal de salvamento para explicarles el funcionamiento de la APP que hemos creado para facilitarles las imágenes que veis en pantalla, que son las imágenes que nos proporciona la red de videometría y donde con los diferentes colores se reflejan las zonas de mayor oleaje, de menor oleaje, y esto siempre referenciado tanto a los momentos de pleamar como bajamar. En base a esta información, ellos han venido desarrollando el servicio de socorrismo y aquí os vamos a presentar un poco cuál ha sido la situación o los rescates que han sido referenciados a través de esa APP en las diferentes playas. En la playa de la Antilla de Orio ha habido un total de 12 rescates, todos ellos coincidentes con marea media alta y siempre ubicados en la misma zona, la zona del Espigón, zona que, como veis, precisamente la red de videometría era la zona donde había alertado que se trataban los principales puntos. En Zarautz ha habido un total de 46 rescates, 11 se han producido en julio y la mayoría de ellos han sido en agosto, 30 en agosto y 5 en septiembre. En cuanto a la playa de Gaztetape en Guetaria, únicamente ha habido 4 rescates, todos de ellos en agosto, el día 19, 20 y 31. Y también ya se ha identificado, gracias a esta interpretación y con la información que luego nos han facilitado a través de la APP, que la ubicación de los 4 rescates también es coincidente en la misma zona, que es la parte izquierda, y coincidente siempre con los momentos de bajamar. En cuanto a los rescates de la zona de Zumaya, en la playa de Ichurun, un total de 24 rescates, 7 en julio, 17 en agosto
y todos ellos coincidentes en el centro, en la zona central, en pleamar y en la zona derecha de la playa en bajamar. Como veis, las zonas que habían referenciado la información facilitada previamente. En la zona de Deva, en la playa de Santiago, 5 rescates. Y eso es. Y luego lo que os decía, en cuanto a lo que es la evolución de la morfodinámica de nuestras playas, y que lo que pretendemos aquí es establecer un poco cuál es la relación entre el aumento observado del nivel del mar y el impacto en la línea de costa. Tenemos datos del primer año, con ello vamos a empezar a hacer los estudios de los indicadores de la evolución morfológica a lo largo del tiempo, con la finalidad de obtener los contornos permanentes y la línea de costa de cada playa. Con los datos de este año estableceremos y veremos cómo va evolucionando, y con series temporales más largas iremos viendo cómo impacta realmente el cambio climático. En cuanto a las campañas de sensibilización, como bien ha indicado el diputado, se han llevado a cabo 3 acciones. Por un lado, la campaña de sensibilización que se ha hecho en colaboración con Emaús, que han sido diferentes talleres que se han venido efectuando, talleres de sensibilización, como la campaña Bye Bye Bag, que consistía en trabajar con los niños y que coloreasen bolsas recicladas hechas a partir de PET, con la finalidad de concienciarles de cuál es el impacto del plástico en los mares. La campaña Coge 10 microplásticos, en la que se ha querido sensibilizar y mostrar a la ciudadanía pues el impacto que tienen los microplásticos en nuestra playa y en nuestras aguas. Las campañas de sensibilización que se han llevado a cabo en el propio punto de información, con la finalidad de trasladar a la ciudadanía la información de la problemática de los diferentes plásticos y el tiempo de permanencia y de degradación que supone la afección en el medio ambiente. Y por último, la campaña Basque Residuos, en la que hemos trabajado, hemos querido seguir insistiendo, la campaña que ya iniciamos el verano pasado, en la recogida diferenciada de los residuos en nuestras playas. Además, como todos los años, hemos vuelto a efectuar una encuesta a pie de playa, una encuesta este año también basada en la problemática de la contaminación de los plásticos y en el grado de conocimiento de la ciudadanía. Asimismo, se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización junto a la Asociación contra el Cáncer, una campaña en la que fundamentalmente lo que se ha trabajado es en el concepto, entender la playa como un espacio saludable. Además de los consejos que se les han dado, como ya hicimos el año anterior, a la ciudadanía sobre el riesgo de la exposición solar, se ha querido ampliar y entender que la playa es un espacio saludable, y se han introducido consejos en cuanto a alimentación saludable, modos de vida saludables, introducción al deporte. Y si evaluamos el impacto que han tenido las campañas en la ciudadanía, en el caso concreto de la campaña de Emaús, en total han asistido un total de 10.593 personas, de las cuales 3.703 han sido niños. Como bien indicaba José Ignacio, los talleres estaban muy dirigidos a esa población. En cuanto al impacto de la campaña de la Asociación contra el Cáncer, han sido 1.378 las personas participantes, 793 de los cuales han sido jóvenes, niños y adolescentes. Por lo tanto, en cuanto a otros impactos de la campaña, pues se han entregado un total de 1.800 bolsas reutilizables realizadas a partir del reciclaje de plástico PET, y se han repartido un total de 1.300 cantimploras metálicas con la finalidad de sustituir las botellas de plásticos y su uso en nuestras playas. En cuanto a los resultados y a la valoración de la campaña, podemos destacar el éxito de la asistencia y de la participación, con un aumento del 150% en las visitas respecto a la campaña del 2018. Como indicaba antes, han asistido 10.593 personas frente a las 4.204 del año 2018. Queremos destacar también que uno de los aspectos fundamentales en la campaña de sensibilización ha sido precisamente
la coordinación con diferentes agentes del territorio, esa colaboración con Emaús, esa colaboración con la Asociación contra el Cáncer, ha permitido que durante la propia campaña de sensibilización se hayan creado sinergias que ha permitido que las campañas hayan llegado a diferentes grupos de estudiantes a través de las escuelas de sur presentes en los municipios. Y en cuanto a lo que serían las encuestas, la participación que hemos tenido en el año 2018 es muy similar, en el 2019 es muy similar a la que se obtuvo en el 2018. Como conclusión fundamental, podemos decir que los usuarios de nuestras playas muestran estar informados y concienciados sobre la problemática del plástico. El 38% de ellos sabe que el 80% de la contaminación de plásticos del mar proviene de la tierra y otro 40% ha optado por un porcentaje más cercano al 60%. Como conclusión fundamental y que queremos destacar, que ha sido un poco lo que se ha visto en las diferentes campañas efectuadas, es que la ciudadanía valora muy positivamente y ve necesario seguir trabajando precisamente en estas campañas de sensibilización que venimos haciendo todos los años en nuestras playas. Finalmente, y en cuanto a los próximos pasos que se van a seguir dando desde la Dirección General de Medio Ambiente, como ha comentado el diputado, el día 26 de septiembre se han iniciado ya las obras de la mejora de accesibilidad de nuestras playas. Estas obras van a consistir fundamentalmente en la ampliación de rampas de acceso de ejecución, ampliación de escaleras, colocación de pasamanos, barandillas. Todas las obras han sido consensuadas tanto con los ayuntamientos como con el Servicio Provincial de Costas competente en la materia, y la finalidad o el objetivo que se persigue es que las mismas estén finalizadas este año 2019, de tal manera que en el año 2020 podamos decir que todas las playas de Guipúzcoa son accesibles para todos los usuarios. Asimismo, otra de las mejoras que vamos a introducir de lo que queda de final de año es seguir reforzando esas limpiezas extraordinarias en los puentes y en los periodos festivos, dado pues la gran afluencia de usuarios que venimos observando en nuestras playas. Gracias. Eskerrik asko, Mónica. Eta orain galderak badituzue edo. En el tema de seguridad me llama la atención los rescates de Deva por motos de agua. Todos con moto de agua, lo de Deva. Los 5 rescates que han sido por motos de agua. Sí, bueno, es por las características del punto donde se producen los rescates, o sea, no es... No, o sea, perdón. Es por las corrientes en la zona en la que se producen en ese punto, por eso es, pero no es porque ni sea una playa más insegura que otras ni nada. Las corrientes hacen que esos rescates se produzcan en esa zona en concreto. Galdererik ez? Bueno, mila esker denoi eta egun arte.